Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. No me De acordaba nada. siempre, porque no lo voy a hacer siempre. Bueno, ¿Puedes repetir la pregunta de examen? no, ahora sí está bien. La pregunta del examen es, ¿qué pasa, qué pasa por el conducto, por el agujero magno del occipital? ¿Qué es lo que pasa por ahí? ¿Sí? Entonces ahí tengo que decir médula oblonga, arteria vertebral y la raíz espinal del nervio accesorio. Sí o sí lo tienen que saber. Sí o sí, no hay chance. O se sabe o se sabe. ¿Estamos? A ver, Ramírez, decime, ¿qué me estaba por preguntar? O levantaste la mano sin querer nomás. Ramírez. Ramírez Lisset, ¿puede ser? ¿Que levantó la mano o no? Bueno, fue sin querer, perfecto. Bueno, no pasa nada. Bueno, entonces, las masas laterales, ¿sí? Tienen en su cara lateral, esto que está acá, que es la apófisis transversa, ¿sí? La apófisis transversa, y esto que está acá, obviamente, que es el agujero transverso, que nosotros ya lo habíamos visto, ¿sí? En las cervicales más generales, en las características generales. Y medialmente presentan un tubérculo que corresponde al ligamento transverso, que cuando demos articulaciones de la región cervical, vamos a ver cómo ese ligamento transverso cierra, ¿sí? Y acá se va a encontrar la odontoides, ¿sí? La apófisis odontoides del axis, ¿sí? Muy bien, y a su vez va a hacer inserción de ligamentos que vienen del occipital y del axis para formar el famoso ligamento cruciforme. Entonces, este tubérculo que se encuentra en la parte medial, ¿sí? De las masas del atla va a dar punto de inserción al ligamento transverso, que es fundamental en la articulación, ¿sí? Que se encuentra en esa zona, ¿sí? Entre el axis y el atlas. Muy bien. Vertebral, bueno, arco anterior, ya dijimos que era un tubérculo anterior, ¿sí? Que es esto que se encuentra acá, que presenta una carilla articular. Entonces, el arco anterior, que es esto que se encuentra acá, teníamos el tubérculo anterior, que se inserta el músculo largo del cuello, ya lo dijimos, y en la cara posterior, el arco anterior, presenta una carilla articular. Esa carilla articular claramente va a ser para la odontoides del axis. El arco posterior, ¿sí? Presenta su tubérculo posterior, que le va a dar inserción a los músculos de la región posterior, ¿sí? de cabeza y cuello, que es el recto posterior menor. El recto posterior menor se va a insertar en esta zona. Y como dijimos anteriormente, va a tener el surco, ¿sí? De la arteria vertebral, ¿sí? Y del primer nervio cervical. Lo que pasa que acá pasa la arteria vertebral y nervio cervical, pero en el agujero magno, que corresponde a la base del occipital, ahí van a pasar médula oblonga, arteria vertebral y raíz espinal del nervio accesorio, ¿sí? Muy bien, excelente. Vertebral, seguimos en Atlas, ¿sí? Las apófisis transversas, ya hemos nombrado, ¿sí? Monovertubercular, más, por así decirlo, pronunciado, tiene un gran tubérculo, que es esto que se encuentra acá. En el agujero vertebral, ¿sí? Que es esto que está acá, fíjense que esta es la visión inferior del atlas. Fíjense que la superficie triangular es un poquito más ovalada, no tan elíptica, ¿sí? Como habíamos visto en su cara superior. Entonces, esto es el arco anterior. Esto que está acá es el agujero vertebral. Claramente el agujero vertebral no es triangular como sucede en las otras vértebras cervicales, ¿sí? Sino que es más redondeado, ¿sí? Este agujero, ¿sí? La pasada había tocado uno que estaba muy copado, borrador, estampar, dibujar, esto está acá. Parece que este está recopado. A ver, no. Quiero toquetear. A ver, esto que está acá, de color azul. No, o miércoles, se separa. Bueno, quizás mañana,
quiero dibujar. Me parece que es esto que quiero hacer. Bueno, como así. Y acá, perfecto. Entonces, ahí está, descubrí el agujero vertebral. Fíjense que tiene un espacio anterior que va a ser más cuadrilátero, ¿sí? Que va a ser este espacio que se encuentra acá, por acá va a ir la cabeza del diente, ¿sí? Y una parte posterior donde va a pasar la médula, ¿sí? Espinal, ¿eh? Para que ustedes lo vayan imaginándose a este conducto vertebral, ¿eh? Todo eso era para que ustedes lo vean solamente esa huevada. Muy bien, seguimos. Pasamos a axis, ¿sí? Axis sería la segunda vértebra cervical, ¿tá? Que para su estudio va a tener nuevamente un cuerpo, que en la parte anterior, ¿sí? Que eso está acá es el cuerpo, va a presentar una cresta media, nada importante. En la parte inferior va a presentar esta pequeña prolongación, ¿sí? Del cuerpo, ¿sí? Acá. Y obviamente que lo más importante del axis es el diente, que es esto que se encuentra acá, o apófisis odontoides. O sea, lo más importante que vamos a tener del axis es el diente o apófisis odontoides. Que obviamente tiene una base, ¿sí? Que está implantada en el cuerpo, un cuello, ¿sí? Y el cuerpo propiamente dicho. Fíjense que este diente va a tener una carilla articular, ¿sí? ¿Cómo se dice? Perdón, en el cuerpo, que es esto que está acá, va a tener una carilla articular, ¿sí? Que va a ser para el atlas, que es esto que está acá. Fíjense que acá yo puedo ver el arco anterior del atlas, y en el diente yo tengo una carilla articular, ¿sí? En el cual se va a articular con el atlas, y esto que dijimos anteriormente, que sería el ligamento transverso, que se inserta en las masas laterales del atlas, ¿sí? Que sería la parte posterior, o sea, que lo vemos posteriormente al diente. Entonces, repito, el axis es la segunda vértebra cervical, obviamente que también tiene características particulares, ¿sí? Cuando hablamos del cuerpo, sabemos que tiene una cara anterior y una cara posterior, ¿sí? Claramente. La cara anterior solamente decimos que tenemos una cresta media, que es interesante porque va a tener incisiones musculares. Su cara inferior se ve prolongada. Ahora, si hay algo que hay que destacar en el axis, claramente, es el diente, ¿sí? O apófisis odontoide. Esta apófisis odontoide, ¿sí? Tiene una porción, una base, que se inserta en el cuerpo, tiene un cuello y el cuerpo propiamente dicho. En este cuerpo de la apófisis odontoide presenta una carilla anterior, que es articular con el atlas. ¿Con qué parte del atlas? Con el arco anterior del atlas, ¿sí? Y una posterior, lo que no observamos, que también es articular y que se inserta, ¿sí? Con el ligamento transverso, que es esto que se encuentra acá. Esto es el ligamento transverso. Por acá pasa la parte medular y acá se encuentra el diente del axis. Muy bien. Y en el vértice, ¿sí? En el vértice de la apófisis odontoides o diente, se va a insertar uno de los ligamentos, ¿sí? De la superficie articular atlantoxoidea, que es el ligamento occipito odontoide. Vamos a ver que hay mediales y laterales. Por ahora, lo que más me interesa a mí es que de todos nosotros hablamos en este momento, yo muestro esta vértebra, ustedes sepan que es el axis. Primero que nada, reconocer el axis, ¿sí? Para poder diferenciarlo de lo que es el atlas, ¿sí? Claramente esa va a ser una pregunta de examen en el final, ¿sí? Es decir, poder explicar las diferencias entre las vértebras, específicamente, bueno, axis y atlas, sí o sí. Muy bien. Entonces, el cuerpo, el diente, perdón, va a tener dos superficies articulares, una anterior y otra posterior. ¿Con quién se articula anteriormente? Con el arco del atlas. ¿Con quién se articula posteriormente? Con el ligamento transverso. Sí o sí, lo tienen que saber. Muy bien. El axis va a tener una superficie articular superior, ¿sí? Claramente articular con el atlas, ¿sí? Y una inferior articular para la cervical número 3, ¿sí? Muy bien, la apófisis transversa, fíjense, acá tenemos apófisis transversa, va a presentar anteriormente la parte pedicular con respecto al cuerpo, y esto se encuentra acá, claramente sería la lámina del axis. Muy bien. La apófisis espinosa, que esto es posterior, es
bituberculada y también excavada en canal, y su agujero transversa, su agujero medular, perdón, que sería esto acá, por donde pasa la médula, tiende a ser triangular como en el resto, ¿sí?, de las vértebras cervicales. Fíjense que la apófisis transversa, ¿sí?, del axis también presenta un agujero transverso. ¿Qué va a pasar por ese agujero transverso? Vasos, ¿sí?, vertebrales. Muy bien. Acá vemos una imagen, ¿sí?, que se llama, esta es una placa transoral, que es para poder ver, ¿sí?, alteraciones que se puedan producir, como se dice, con respecto a lo que tiene que ver con las fracturas del diente y demás, ¿sí? Entonces acá vemos el cuerpo del axis, ¿sí?, el diente, y ya vemos cómo se apoya, ¿sí?, las masas laterales de ¿quién? Del atlas. Y esto que se encuentra acá, ¿sí?, cruzando así, sería el arco posterior. Es un tipo de imagen, por así decirlo, un tipo de toma que es específica para las radiografías, en este caso, para observar cualquier tipo de alteración a nivel cervical superior. Ustedes saben, ustedes son muy chicos, pero el ex actor de Superman, ¿sí?, que murió ya hace un par de años, ¿sí?, se había fracturado justamente la apófisis odontoides, y esa fractura del odontoides, ¿sí?, produjo un choque con la parte medular, y por tener esa lesión medular, obviamente quedó cuadripléjico, la persona no pudo de alguna forma volver a caminar ni a mover nada de la parte de su cuerpo, ¿sí? Así que eso es importante que ustedes lo tengan en claro. Muy bien, otra de las cosas a tener en cuenta, nosotros acá podemos observar, ¿sí?, que tenemos en el conducto vertebral la arteria vertebral acompañada de sus venas satélites, ¿sí? Esas venas satélites son también venas vertebrales. Muy bien. Esto sería la apófisis transversa de la región vertebral. Y esto que está acá, ¿sí?, es el índice de Thor, ¿sí? El índice de Thor es uno de los índices que mide la distancia, ¿sí?, del arco, ¿sí?, o el diámetro del arco medular, y que es indispensable porque en función de esto es uno de los requisitos que se le pide sobre todo a los deportistas, tanto los que hacen natación como los que hacen rugby, ¿sí?, porque si tienen un diámetro muy acusado, determinados movimientos pueden presentar o pueden tener problemas a nivel medular, y de esa forma también tener cuadriplejía. De hecho, hay varios casos en rugby, ¿sí?, de que se ha producido una compresión por tener tan diminuto el diámetro a nivel cervical. Se llama índice de Thor y forma parte de los exámenes complementarios de este tipo de deportistas. Muy bien. Entonces acá vemos, ¿sí?, el conjunto. Tenemos acá el atlas, ¿sí?, acá arriba estaría ¿cómo se dice?, el occipital, articulado con el axis, ¿sí? Acá tenemos arco posterior. Todo esto son láminas, 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 ¿sí? Vemos cómo el diente se va a relacionar con el arco anterior, en este caso del atlas. Y acá por delante cerraría, ¿sí?, el ligamento transverso. Muy bien. Acá vemos el conjunto, ¿sí?, del resto de las articulaciones, tercera, cuarta y quinta. Vemos estas prolongaciones que dijimos que correspondían al gancho, ¿sí?, o apófisis onciforme. Acá en el medio, ¿sí?, ¿qué estaría acá en el medio? Estaría el disco intervertebral. Cuando el disco intervertebral, por alguna manera, tiende a tener una hernia, o sea, a salirse, se reduce la luz de los espacios, ¿sí? La salida del contenido del núcleo puede generar irritación nerviosa, y nosotros en las placas radiográficas vamos a ver que no hay distancia entre cuerpo y cuerpo. Si no se respeta esa distancia entre cuerpo y cuerpo, estas articulaciones empiezan a desgastarse y también producen de tipo artrosis, ¿sí? Y obviamente que la persona empieza a compensar y a perder la lordosis cervical, y de esa manera empieza a tener una rectificación en la columna. Todas esas cosas ustedes
ya la van a ir aprendiendo claramente a medida que vayan progresando en las partes clínicas, pero bueno, en anatomía es cuando se inicia y se tienen que empezar a razonar de esa manera con respecto a las competencias. Profe, disculpe, yo no entendí. O sea, ¿todas las vértebras van a tener una apófisis unciforme o cómo? No, solamente las que tienen, sí, todas las vértebras cervicales excepto el atlas y el axis, Ah, está. ¿sí? Salvo el atlas y el axis, que obviamente que tienen un cuerpo diferente, el resto de las vértebras van a tener apófisis onciforme. Muy bien. Listo, profe, gracias. No hay problema, por favor. Y acá lo que vemos es obviamente la arteria vertebral, ¿sí? Que fíjense que dicha arteria vertebral va a ingresar por el agujero transverso. Esta arteria vertebral es rama de la arteria subclavia y es muy importante, anótenlo en sus apuntes, saber arteria vertebral, no para ahora, ¿sí? Para siempre y para todo lo que viene después de cabeza y cuello. ¿Por qué? Porque la arteria vertebral después se va a ir se va a unir con sus ramas colaterales a la carótida interna y va a formar, ¿sí?, la red vascular del cerebro. Entonces, la arteria vertebral es fundamental porque va a generar irrigación a nivel cerebral. Y fíjense que en el caso que da ingreso a la arteria vertebral, puede ingresar, ¿sí? Generalmente lo hace por la quinta vértebra cervical, o sea, por la apófisis transversa, ¿sí?, de la quinta vértebra cervical, ¿sí?, en el 90% de los casos. Puede ingresar más arriba, puede ingresar más abajo, son todo frecuencias, ¿sí?, de cómo se encuentran los cadáveres, el ingreso de la arteria vertebral, pero generalmente la arteria vertebral ingresa por la quinta, a veces lo hace por la sexta, ¿sí?, y prácticamente nunca lo hace por la séptima, pero siempre lo hace en el 90% de los casos por la quinta vértebra, ¿cómo se dice?, cervical. Va a caminar por los agujeros transversarios, ¿sí?, que se encuentran en la apófisis transversa, y al llegar al atlas se va a meter por el surco de la arteria vertebral y va a dar ingreso por el agujero magno, ¿sí?, que se encuentra ahí en la vértebra, perdón, en el hueso occipital, ¿sí? En el caso de la séptima, de la sexta vértebra cervical, en el caso de la sexta vértebra cervical, suele tener, ¿sí?, en su apófisis transversa, lo que se denomina tubérculo carotídeo anterior, ¿sí? El tubérculo carotídeo anterior sería como una prominencia que se encuentra en la apófisis transversa de la sexta vértebra cervical. La séptima vértebra cervical, la séptima, ¿sí?, ya estamos hablando de esta vértebra cervical, que generalmente es la más prominente, su apófisis espinosa, ¿sí?, es prominente. De hecho, nosotros no podemos palpar posteriormente la apófisis espinosa, de tan prominente que es. También en su agujero transverso, ¿sí?, van a pasar no solamente la arteria, sino también la vena, ¿sí?, vertebral. Su apófisis transversa es un poquito más larga, ¿sí?, y no termina en dos tuberculitos, sino solamente en uno, es monotuberculada, como característica particular de la séptima vértebra cervical. O sea, estamos hablando ahora solamente de esta. Recién dijimos que acá teníamos un tubérculo, ¿sí?, como característica para diferenciarla. Y a su vez, ¿sí?, el cuerpo, este cuerpo que se encuentra acá, de la séptima vértebra cervical, suele tener, ¿sí?, o suele presenciar una carilla articular, que es esto que está acá, para complementar la articulación de las costillas, ¿sí? Las costillas van a tener superficies articulares solamente en el cuerpo a nivel torácico, pero la séptima vértebra cervical se suele ver una pequeña rugosidad que corresponde también a una relación con respecto a las costillas. Repito, las costillas se articulan solamente con, ¿cómo se dice?, con las vértebras torácicas, solamente. Pero, independientemente de que siempre se articulan con la vértebra torácica, la séptima cervical presenta un esbozo, ¿sí?, de cavidad articular para la costilla. Muy bien, muchas veces existe, ¿sí?, como una especie de apófisis transversa cervical bastante prominente que emula una costilla, y eso suele generar compresiones nerviosas, y bueno, se tiene que
hacer una cirugía justamente para tratar de revertir esa situación. Muy bien. Columna cervical, hasta acá, bien. ¿Se entendió algo? ¿No se entendió nada? Profe. Bueno, perfecto. Muy bien. Muy, pero muy bien. Bueno, fíjense las vértebras torácicas, ¿sí? Obviamente que el cuerpo tiende a ser un poquito más redondeado, no tan arriñonado como son las vértebras cervicales, ¿sí? Fíjense que las vértebras torácicas presentan lo que serían las carillas costales, que van a estar, que son indispensables justamente para las costillas, claramente que son para las costillas. Entonces, los cuerpos van a tener esa particularidad. Fíjense que en el caso del agujero vertebral no va a ser tan triangular como lo eran las cervicales, sino que va a tender a ser un poco más redondeado, ¿sí? Y los pedículos, ¿sí?, que se encuentran acá van a ser más acusados sus bordes, ¿sí?, por donde van a salir los nervios pertinentemente. O sea, que presentan un borde más acusado. Tenemos las láminas. Fíjense que la apófisis espinosa de la región torácica, en el caso de la región torácica, las láminas tienen una dirección, son posteriores y son inferiores. Entonces, la apófisis espinosa de las vértebras torácicas, se dirigen hacia abajo y hacia atrás. Sin embargo, las vértebras cervicales y las vértebras lumbares, sus apófisis espinosas, generalmente miran posteriormente, o sea, se dirigen posteriormente y no están inclinadas inferiormente como si están las vértebras torácicas, ¿sí? Y las apófisis transversa, que es esto que se encuentra acá, fíjense que no tienen agujeros de transversario, es decir, acá que no discurren ningún vaso en particular, ¿sí? Entonces, las apófisis transversa de las vértebras torácicas, no presentan agujero transversario, pero sí presentan, ¿sí?, una apófisis costal, que es esto que está acá. Esa apófisis costal es para que se articule lo que sería la región del ángulo posterior de la costilla. Entonces acá tenemos cabeza, cuello, ¿sí?, y la parte del ángulo posterior de la costilla. Entonces vamos a tener como característica diferencial con respecto a las cervicales, es que la apófisis transversa carecen de agujero transversario y a su vez presentan una apófisis costal que es articular justamente con el arco posterior de las costillas. Bueno, fíjense que en el caso de la primera vértebra torácica, ¿sí?, vamos a tener sobre todo una fosita costal superior y otra inferior como característica, y va a presentar, esta es la sexta obviamente, pero en el caso de la primera, va a presentar varias características similares a lo que pasaba con las vértebras cervicales. Entonces en su cuerpo va a tener superiormente una elevación como emulando a lo que tenía que ver con la unciforme, con la apófisis unciforme, ¿sí? Entonces, con respecto al cuerpo, ¿sí?, de la primera vértebra torácica, vamos a tener lo que sería un gancho. Y va a tener una fosita costal superior y una fosita costal inferior, ya que las costillas, después nosotros vamos a ver, que se dirigen hacia afuera, hacia abajo y hacia atrás, mirando desde atrás a, diríamos, cómo se implantan las costillas en las vértebras torácicas. Entonces, recuerden, no las vértebras torácicas, en los únicos lugares donde hay fosita costal en los cuerpos vertebrales es en las vértebras torácicas, ¿sí? No presentan las vértebras cervicales, ¿sí?, y no la van a presentar las vértebras lumbares porque las costillas solamente van a ser articuladas con las vértebras torácicas. En el caso de la décima vértebra torácica, fíjense, en el cuerpo, como característica particular, no va a presentar una fosita costal inferior, porque no la va a necesitar, ¿sí? Y con respecto a la undécima o décima vértebra torácica, fíjense, insisto, otra vez, una sola fosita costal, ¿sí? La apófisis transversa, ¿sí?, como ahí tenemos lo que se denomina las costillas falsas, ¿sí? Entonces vamos a tener fosita costal ausente, es decir, esto no va a estar presente debido a que no va a haber una articulación, sino que va solamente a salir, por así decirlo, una prolongación ósea, ¿sí? Y su apófisis
articular inferior, que es esto que se encuentra acá, que tienen todas las vértebras torácicas, una superior y otra inferior, va a mirar inferiormente, pero medialmente, o sea que esto va a mirar hacia adentro, ¿sí? Porque esa es la disposición de las fositas articulares de las vértebras lumbares. Muy bien, acá estábamos viendo el cuerpo, o sea, superior, inferior, el pedículo, que es bastante acusado, porque van a pasar, esto va a formar lo que se llama agujero de conjunción, o también denominado forámenes, ¿sí? Forámenes vertebrales. Tenemos el pedículo, la apófisis articular superior y la inferior. Fíjense que miran, las apófisis articulares superior miran hacia atrás y las inferiores miran hacia adelante. Sin embargo, como dijimos anteriormente, las últimas, la duodécima vértebra torácica, va a mirar hacia abajo y hacia adentro. Y acá vemos el conjunto articular, que después claramente nosotros vamos a poder diferenciar cuando vemos la parte del tronco. Si nosotros miramos, ¿sí?, lo que tiene que ver con la apófisis espinosa, la apófisis espinosa mira hacia abajo, ¿sí?, y hacia atrás, a diferencia de lo que pasaba con las vértebras cervicales, que fíjense que la apófisis espinosa mira hacia atrás. Todo esto es palpable. Muy bien. Perfecto. Fíjense, esto que se encuentra acá es lo que determina que en la región cervical, perdón, en la región torácica, nosotros tengamos una cifosis, ¿sí? Perdón, esto que está acá es patológico, ¿sí? Esto que está acá es patológico, ¿sí? Esto es una cifosis juvenil, ¿sí?, en el cual hay una serie de elementos a tener en cuenta, ¿sí? Eso es una cifosis patológica. Solo tenemos una cifosis, ¿sí?, que se mide por la cara superior de la primera torácica con la cara inferior de la última vértebra torácica. ¿Se entiende? Entonces, de esa forma, se llama ángulo de Koch, que es este ángulo que está acá, que tendría que estar entre 20 y 40 grados, ¿sí?, que sería lo normal. Cuando hay situaciones patológicas, como esto que se encuentra acá, en el cual hay una desregularidad del borde superior y del borde inferior, un acuñamiento, ¿sí?, de la cara anterior del cuerpo, esto se denomina hernia intraesponjosa de Smore, ¿sí? No es tuberculosis, pero se puede manifestar en la tuberculosis. Hay un hundimiento, y esto predispone que las pilas, ¿sí?, la pila anterior de la columna, se vea comprimida, o sea, se vea acuñada, ¿sí? O sea, esto es una situación patológica, insisto, es una situación patológica, o sea, ustedes tienen que saber que esto es patológico, ¿ah? Entonces, dibujar, ¿cómo era? No, ¿sí? Entonces, en condiciones patológicas, esto queda así. De tal manera que la vértebra suprayacente, o sea, esta que está acá, ¿sí?, empieza a descender, ¿sí?, y como su cuerpo también se ve lesionado, se acuña. Este es el acuñamiento. Y eso determina que las personas tengan una jiba de tipo patológica, ¿sí? Entonces, no es lo mismo la cifosis fisiológica, ¿sí?, de la columna vertebral, que se manifiesta midiendo el borde superior de la primera torácica con respecto al borde inferior de la undécima, y acá me va a dar un valor, ¿sí?, entre 20 y 40, ¿sí?, que sería lo normal encontrar en este ángulo, que se hace obviamente con radiografía. Eso está claramente, no se puede hacer de otra manera que no sea con radiografía. Para que ustedes los puedan diferenciar, ¿sí?, de lo que sería un proceso patológico, de lo que sería un proceso fisiológico. Obviamente, que después otros ustedes van a conocer, que tanto la cifosis como las escoliosis, ¿sí?, tenemos de tipo estructural y de tipo funcional, ¿sí?, en el cual van a haber distintos desbalances musculares, y justamente nosotros como kinesiólogos tenemos gran inferencia en esa zona. Muy bien, acá vemos, ¿sí?, nuevamente, esto es una espinometría, ¿sí?, una radiografía de tórax, ¿sí?, de la columna vertebral, perdón, en su visión anterior y en su visión posterior, para poder observar si hay o no, ¿sí?, una cifosis, algún tipo de desviación, ¿eh? Y lo que se ve acá justamente es una cifosis acentuada, ¿sí? Claramente el radiólogo, o sea, el que se encarga de hacer, lo que hace es, cuando está en la radiografía, ¿sí?,
traza las líneas, ¿sí? Y lo que hace obviamente es medir la angulación que le da y observa si esas angulaciones se encuentran dentro de los parámetros normales, ¿sí? Para diferenciar lo que sería una cifosis patológica de una fisiológica. Y otra de las cuestiones a tener en cuenta, ¿sí? Es la famosa escoliosis. Muchos de ustedes lo tendrán, muchos de ustedes conocerán gente que en el plano frontal presenta una desviación, ¿sí? La famosa escoliosis. Entonces, fíjense que para las escoliosis hay también otro tipo de estudio. La escoliosis no es solamente una desviación de la columna en el plano frontal, sino que es una desviación en la columna en el plano frontal, en el plano sagital y en el plano transversal. ¿Por qué? Porque en una caso de una escoliosis, o sea, que nosotros tenemos una desviación de la parte torácica, ¿sí? Vemos que esto sería la vértebra, sería el cuerpo de la vértebra, ¿sí? En condiciones normales, ¿sí? En condiciones normales, en el cuerpo de la vértebra, ¿sí? La apófisis espinosa tendría que encontrarse en la parte del medio. Fíjense lo que hacen los radiólogos o los médicos especialistas en imágenes. Sacan la imagen de una vértebra y la dividen, ¿sí? En 6, ¿sí? A esas vértebras. Y generalmente la apófisis espinosa debería estar, ¿sí? En el medio de esa división. Si ellos ven en la imagen que está corrida hacia uno de los costados, evidentemente hay una rotación, ¿sí? De la vértebra. A su vez, dividen también en 6 a la vértebra para ver si hay algún tipo de acuñamiento, tanto de perfil como de frente. Y en eso ellos obtienen, ¿sí? El acuñamiento que se produce. Esto es en el plano frontal, no solamente en el plano sagital. Y eso determina que en el paciente que tiene escoliosis haya, para que se produzca esa desviación de la columna, es porque tuvo que haber rotación de la vértebra con acuñamiento, lo que da esa desviación en el plano frontal, transversal y sagital. ¿Sí? Entonces acá vemos lo que sería obviamente una escoliosis. Nosotros sabemos por anatomía que en el plano frontal, ¿sí? O de frente, la columna no presenta ningún tipo de desviación, ¿sí? Salvo una mínima en la parte torácica y es totalmente fisiológica y se debe sobre todo al desarrollo propio del sistema vascular y mediastínico a nivel torácico, pero que para diferenciarlo de lo patológico contamos de una serie de estudios. Muy bien, gente. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Bien? ¿Se me entendió algo de todo lo que dije? Sí, profe. Perfecto. Buenísimo. Entonces hacemos así. Olla. Cortamos acá, ¿sí? Y yo enseguida le mando la invitación de vuelta para la última partecita y después hacemos una pausa para arrancar la parte de fisio, ¿sí? ¿Vamos? Sí, profe. Perfecto. En breve le mando de vuelta para continuar la última parte.